Empezamos enero del 2026, la inflación medida por el IPC Online, información publicada cuando estaba terminando la semana pasada, 1,86. Esto es lo que se indica para el primer mes del año y como dato llamativo también es que la interanual fue de casi el 29%, pero vamos a conocer algunos detalles finos de este estudio que se realiza habitualmente en Bahía Blanca, por eso estamos en contacto con el economista Emiliano Gutiérrez, uno de los integrantes de este proyecto del IPC Online que viene analizando la evolución de los precios en Bahía Blanca desde hace tiempo. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Anabela? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, contanos, Emiliano, cómo o qué dato fue el más significativo de este 1,86 de inflación total. Bien, un poco como comentaba ahí Daniel, uno si mira lo que es la variación interanual, es decir, el acumulado de enero a enero, estamos hablando de un 28,79% de inflación, ¿no? Un valor significativamente menor por el que estábamos trabajando hace un año atrás, donde una acumulada interanual que era más próxima al 100%, más próxima a las tres cifras que, bueno, evidentemente a esta continuada desaceleración de la inflación. El dato que diría para mirar con mucha atención es lo que tiene que ver con la dinámica de alimentos y bebidas. Claro. Uno de los bienes y uno de los componentes, digamos, del IPC que obviamente nadie puede escapar a este tipo de consumos, que fue cercano al 4%, el 3,95% para ser más exactos, y es quizás para mí el grupo de bienes que más me llamó la atención y que me parece por ahí a tenerlo muy en cuenta, ¿no? En realidad, este valor, que se puede considerar bastante bajo en comparación a los anteriores, el valor, digamos, general de inflación, se justifica en realidad por algunas cuestiones estacionales, como por ejemplo indumentaria y lo que tiene que ver con gasto de salud, que justamente enero es un mes que en algunas cuestiones queda bastante más rezagado lo que son aumentos. Pero bueno, nuevamente enfatizar de que alimentos y bebidas tiene una dinámica que se había visto ya en el dato de diciembre, que venía de aceleración, aunque bueno, cuando uno mira, como digo, el agregado de que el dato de inflación es sensiblemente menor por el que estamos manejando un año atrás, ¿no? ¿Y por qué crees que se dan estos aumentos en alimentos y bebidas y también en viviendas y servicios básicos, que son prácticamente duplicando en números redondos el número general? Bueno, ambos capítulos en realidad obedecen a dos dinámicas marcadamente diferentes. Por un lado, bueno, alimentos y bebidas tiene que ver más que nada con estrategias propias de supermercado, de qué es lo que proyectan, de las salsas que tienen obviamente por parte de lo que es la cadena de suministro. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con viviendas y servicios básicos, que ahí es uno de los componentes claves, es alquileres y también lo que tiene que estar vinculado, lo que es vinculado a materiales de construcción y a los servicios típicos, ¿no? Ya sea luz, agua, gas, etcétera. Bueno, dicho sea de paso, una de las cuestiones, por ejemplo, que he venido desde diciembre tiene que ver con esto de la segmentación tarifaria, ¿no? Sí. que se ha obviamente modificado, y esto obviamente trae impactos en este tipo de capítulos. Y respecto a esto que vos decías de los servicios, Emiliano, digo, porque justamente el gas, que a partir del 1 de febrero, de ayer, ¿no? Sí. Empezó el aumento, esta segmentación, los que te reciben subsidio y los que no. Digo, también de un enero y un febrero que uno consume menos energía. No son adivinos, como siempre lo decimos, pero ahí se va a notar la diferencia. ¿Por qué digo esto? ¿Se puede mantener un número similar para el resto del año o el primer semestre de la inflación total, sabiendo ya de estos aumentos? Bueno, esa es siempre una pregunta muy interesante, Anabela, que haces, porque por un lado, lo que hay que ver más que nada, o lo que a mí siempre me preocupa en lo que tiene que ver con lo que son servicios, es el traslado de costos, porque el traslado de costos en lo que es la cadena productiva, y esto lo podemos decir, bueno, termina finalmente los precios en góndola. Creo que esa es la cuestión Sí. que más a mí por lo menos me preocupa, ¿no? Este tipo de, por ahí, lo que digo sobre todo con servicios básicos, cuando piensa en electricidad, bueno, agua y también en combustibles, son servicios y son un grupo de productos, mejor dicho,
que tienen grandes encadenamientos en la economía, es decir, variaciones impactan en toda la cadena de bienes y servicios que consumimos a diario y que se notan más marcadamente por ahí que otro tipo de costos que uno por ahí podría no tener en cuenta, decir, bueno, el proveedor lo puede decir, bueno, aguanto este costo. Una suba de gas, una suba de electricidad, una suba de combustibles, claramente el productor va a poder aguantarlo. Entonces, es una pregunta muy interesante y bueno, como siempre digo, ¿no? Estas cuestiones uno tiene que esperar los próximos meses para ver efectivamente cuánto es lo que se traslada. Justamente mencioné la electricidad y me puse ahí a buscar el machete, pero bueno, exactamente electricidad fue 4,65 lo que vimos en lo que va de enero, digamos, esto es un promedio, por decirlo, un promedio a grosso modo de lo que va a ocurrir en las facturas, y bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con gas, ¿no? Como bien mencionas vos, que es también otra suba que uno por ahí porque aparte decir, del consumo que aumenta el metro cúbico, sacan del subsidio, digo, ahí hay como dos cosas para sumar. Exactamente, bueno, y uno puede decir, ok, yo no consumo gas, entonces no hay problema, o por lo menos tendría que esperar de julio. Bueno, el problema no es que, por ejemplo, pensemos de los suministros más básicos como sería, no sé, lo que es la fabricación del pan. Entonces, el componente gas obviamente es fundamental porque es un costo que al momento, vamos pensándolo, digamos, en forma muy sencilla, ¿no? El panadero está teniendo en cuenta que si le pegó tiene que soportar un tarifazo, bueno, obviamente eso lo va a tener que trasladar el precio. Entonces, ese es el traslado que a mí me preocupa, que se da que se puede llegar a dar en los próximos meses. Y las otras variables, sí, de la economía, pensando en la proyección de la inflación anual para este año. Por ejemplo, valor del dólar, que pareciera estable, pero las tasas de interés que siguen altas, ¿cómo pueden influir? Ahora, exactamente, esa es la otra cuestión justamente que iba a señalar, Daniel. ¿No? Las variables macro por ahí son otra cuestión que uno por ahí cuando observa el dato, bueno, por ahí no las tiene en cuenta. Bueno, por un lado lo que es el dólar, que siempre tiene un traslado a precio, es decir, una devaluación, tiene un traslado a todos los precios de la economía, en mayor o menor proporción. Y por otro lado, las tasas de interés. La tasa de interés también es una cuestión muy importante, ya que ahí entra en juego esta idea de la tasa de interés real, ¿no? Es decir, se supone que uno desde la teoría diría, ok, si suben las tasas de intereses, cae el consumo, por ende se retrotrae la inflación. Bueno, eso es lo que te dice un libro de economía. Ahora, la realidad es que sube la tasa de interés y en realidad al ir por detrás de la inflación, lo que hace en realidad es que genera un impulso superior a los precios, ¿no? Uno por ahí, digamos, dice, bueno, ok, sube la tasa de interés y cae el consumo, supone que hay un contexto de tasas de intereses reales, que la realidad de tasas de intereses positivas reales. La realidad es que esto se da en periodos muy marcados en nuestra economía y bueno, evidentemente una alza inflacionaria presiona en realidad a una suba de la tasa de interés y puede que el efecto sea el contrario. Teniendo en cuenta también, y acá viene otra cuestión, acá nos metemos el hilar muy fino, que en realidad una tasa de interés alta, lo que estás diciendo vos también, es una emisión monetaria futuro mayor, porque en realidad es la plata que yo estoy pagando, vamos a pensar un plazo fijo, en realidad es plata que después, obviamente, hay que devolver. En realidad en la economía mayor circulante, se transforma en mayor circulante dentro de la economía. Entonces, es una muy buena pregunta. Y encarece el crédito, sobre todo, ¿no? Eso por supuesto. Y en lo mínimo, digamos, en lo cotidiano, por ejemplo, el pago de la tarjeta. Exactamente, o sea, pensándolo en el muy corto plazo, Daniel, lo que haces es caer el consumo. Y desde la teoría dice, ok, si uno cae el consumo, hay menos demanda, ergo los precios suben menos. Entonces, una suba en la tasa de interés, pensando vos como consumidor que va a pagar con su tarjeta de crédito, bueno, se va a cuidar más en los gastos y por ende va a consumir. Esto es en el muy corto plazo. Ahora, en largo plazo, pensándolo desde el otro lado, desde la persona que tiene su plazo fijo, en realidad lo que tiene es que si sube su tasa de interés, después va a recibir mayor dinero y esto, si lo vemos en términos generales de la economía, no es otra cosa que emisión, otra manera de emisión. Emiliano, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, Anabel y Daniel, como siempre un gusto charlar. Hasta luego. Era Emiliano Gutiérrez, economista, integrante del IPC Online en Polanco.